carta. Información oportuna al instante mientras realiza sus actividades al mediodía. Esta mañana el Pleno del Consejo Nacional Electoral negó los 4 reclamos de la Alianza Revolución Ciudadana Reto en cuanto a las presuntas irregularidades alrededor de 1.800 actas de escrutinio. ¿Se observó alguna irregularidad durante el proceso? Nuestra entrevista de hoy en Notimundo a la Carta. Nos acompaña Felipe Pedraza, él es observador internacional y representante de la Organización Mundial de Juventud de Colombia. ¿Cómo está, Felipe? Gracias por estar con nosotros. Muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes para ti, muy buenas tardes para toda la sintonía. Muchísimas gracias por la invitación. Claro que sí, aquí pendientes para poder charlar un poco de lo que fue esta fiesta de la democracia en Ecuador. Muchísimas gracias. A ver, la Revolución Ciudadana publicó una hipótesis de fraude electoral a causa de transferencia de la tinta. Este miércoles el correísmo difundió pues un informe técnico de 6 páginas a través del canal de comunicación que se usó para la candidatura presidencial de Luisa González y en papel membretado. El informe de 6 páginas realizado por expertos internacionales, de los cuales no se exponen los nombres, contiene 7 apartados: introducción, contexto general del proceso electoral, además resultados anómalos, inconsistencias estadísticas, hipótesis de fraude físico por transferencia de tinta. Internacionalmente, Felipe, estos informes sin firma ni nombre de los supuestos expertos, ¿se pueden considerar como informes técnicos? No, pues desde lo personal y desde la asistencia internacional que hicimos, esto carece de un sustento técnico, fuera de que es totalmente antiprofesional, porque dentro del proceso que acompañamos, bajo ninguna circunstancia se evidenciaron estas actuaciones que ellos están mencionando en los comunicados. Nosotros estuvimos alrededor de 8 instituciones, estuvimos en Quito y jamás hubo una queja en el momento, en plena elección, sobre que esto estuviera sucediendo en ninguna mesa. Ninguna junta receptora del voto tuvo en ese momento una queja en los lugares que estuvimos visitando. Entonces, para mí eso carece de un sustento técnico y profesional, esa versión, porque es totalmente desfasada y desligada de la realidad de lo que se vivió en la fiesta de la democracia en la República del Ecuador. ¿Nos puedes contar cuáles son los procesos en los que participan los veedores internacionales? Y esto te pregunto porque para que las hipótesis de la Revolución Ciudadana tengan algún tipo de sentido, tendría que haber intervenido al fraude pues las Fuerzas Armadas, también el Consejo Nacional Electoral. ¿Los observadores están presentes cuando se arman los kits, por ejemplo, electorales, en su traslado? ¿En dónde están los veedores? Claro, la función principal en el derecho internacional, los acuerdos internacionales que hay para las observaciones electorales, es estar desde que se abren las elecciones. Nosotros estuvimos presentes en la institución Juan Pablo II en Quito, estuvimos presentes cuando se hizo la apertura y la instalación de cada mesa, y estábamos muy pendientes. O sea, había alrededor de nuestra organización, éramos 30 participantes de 7 diferentes países, estábamos pendientes del tema de la instalación, el tema de que las urnas se ubicaran en lugares correctos, que estuvieran vacías, que seguramente la instalación fuera correcta, que los observadores de los partidos políticos estuvieran presentes, porque es bien importante y era bien importante la consigna de que fuera la transparencia, se dictara desde un principio con los representantes de los partidos en ese lugar. Entonces, durante ese proceso de la instalación estuvimos allí, también estuvimos en el transcurso y en el desarrollo de las elecciones, llegábamos a revisar y llegábamos a validar si había alguna queja, si había alguna denuncia por cosas como la que me estás comentando, pero en las 7 instituciones que estuvimos, que te las voy a nombrar, Juan Pablo II, Colegio Luciano Andrade, Marín, Unidad Educativa Los Pinos, en el Colegio Americano de Quito, en el Colegio Camilo Ponce, en el Técnico Salesiano, en el Santa María Eufrasia. En ninguna de estas instituciones pudimos evidenciar que se presentara una denuncia
por las cosas o por los hechos que están denunciando, pues en este caso el partido de la oposición o las personas que perdieron, pero bajo ninguna circunstancia observamos anomalías dentro de este proceso electoral. Obviamente, tu pregunta es en qué participamos. Iniciamos en la instalación, en el desarrollo, y cuando se cerraron las elecciones estuvimos con las juntas receptoras del voto validando ese conteo que había. Estuvimos con representantes de los partidos que pedían reconteos, hasta 2 veces pidieron reconteos y los números fueron los mismos. Fue una victoria arrolladora para ese momento, en puntos porcentuales por encima en cada mesa que vimos del candidato Noboa. Entonces, el proceso fue transparente. El proceso no tiene ninguna inconsistencia desde la observación que nosotros hicimos. Ahora, para estar claro, ¿de alguna manera puede existir esta transferencia de tinta, uso de bolígrafos o tintas especiales que se refiere a tintas que no se secan rápidamente y son susceptibles a transferencia por contacto, y que la Revolución Ciudadana asegura que fue posible en estas elecciones? Como lo dije, eso, desde el caso personal de nosotros, de nuestra observación, carece de sustento técnico, porque no creo ni lo observamos, reitero, no se observó esa anomalía, ni en el momento se presentaron esas denuncias, porque si usted ve que usted cuando marca su voto, su intención de voto, pasa alguna anomalía con el papel, pues usted inmediatamente tiene que reportarlo. No hubo quejas de eso, y para nosotros, en esa circunstancia en especial, no tiene, carece del sustento técnico para que hubiera podido llegar a pasar. Ahora, el CNE ya ha negado pues estos reclamos que parecen saltarse un poco las leyes de la lógica. Sin embargo, ¿considera usted que la cancha en algún momento pudo haber estado inclinada hacia un lado de las elecciones? Déjeme decirle que he tenido la oportunidad de estar en otros países en observaciones electorales, y el Consejo Nacional Electoral de Ecuador fue tan transparente y nunca inclinó la balanza hacia ninguna parte. Nosotros estuvimos alrededor de una semana en capacitaciones previas a las elecciones y jamás vi una intención de llevar la balanza hacia alguna parte o hacia algún candidato. Siempre fueron muy neutros, como lo dicta el derecho democrático de esta nación. De hecho, dentro del informe que presentamos, relevamos y posicionamos esa labor que hizo el Consejo Nacional Electoral en esa transparencia, no solo del proceso, sino de la logística del caso y la imparcialidad que tuvo en este proceso democrático. Entonces, ¿usted considera que sí se pudo competir en igualdad de condiciones precisamente en unas elecciones en las que participaba un candidato presidente? ¿Por ese lado? Para mí sí hubo la disposición y hubo un escenario equilibrado para ambas partes. Uno, como observador electoral, pues simplemente vaya a hacer una observación que sustente la transparencia dentro del proceso electoral. Pero para mí sí se dieron las condiciones para que ambos pudieran competir de manera legítima dentro del derecho democrático de la República del Ecuador. Entonces, ¿podríamos decir que el CNE manejó de la mejor manera la regulación para tratar de tener una participación lo más equitativa y equilibrada posible? Claro que sí, eso sí es una afirmación contundente. Yo creo que ningún observador podrá decir que en algún momento el CNE equilibró la balanza para algún lado. Ellos fueron muy neutrales en el tema y reitero, en el ejercicio del derecho democrático fue espectacular su organización. Felipe, yo le agradezco muchísimo por habernos acompañado. Muchísimas gracias. A ustedes muchas gracias por la invitación. Nos acompañó Felipe Pedraza, él es observador internacional y representante de la Organización Mundial de Juventud de Colombia. Notimundo a la carta. 60 minutos de noticias actualizadas.